Un privilegio saludarles en esta ocasión. Muy hermoso. Si miramos hacia arriba, miramos el espacio, miramos las nubes, miramos el cielo y miramos la belleza de la creación de Dios. Escuchamos también la canción de los pajaritos, ¿verdad? Escuche los pajaritos cómo alaban a Dios. ¿Y usted dijo? Pues también, el reto de esta mañana en la palabra es que alabemos al Señor. Y el Salmo número 100, le invito a leer el Salmo número 100. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios añada bendición a su palabra. Padre, gracias por esta palabra, que sea de bendición para nuestra vida, para aquellas personas que están siguiendo este video. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Alabemos a Dios. El versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Espero que de este mensaje nosotros estemos dispuestos a expresar nuestra gratitud a Dios por todo lo que hemos recibido de Él a lo largo de la vida, como muestra de su inmenso amor. El reto, la motivación es a alabar a Dios. Está saturada en la Biblia el espacio, o saturado el espacio en la Biblia para la alabanza a Dios. Por lo menos unas 330 veces, alrededor de 330 veces el mandato de alabar a Dios, y unas 300 tal vez, unas 300 veces regocijarse delante de Él. ¡Qué maravilloso! ¿Qué significa alabar? Bueno, cuando hablamos de alabar, significa admirar, elogiar, dar gracias. ¡Qué maravilloso! Entonces le alabamos con todo nuestro corazón. Pero hay una diferencia entre alabar y adorar a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, le alabamos por lo que Él ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo a lo largo de nuestra vida en esta tierra. Entonces, cuando hablamos de adorar, es celebrar la presencia de Dios. Adoramos la presencia de Dios, es la respuesta nuestra hacia Dios. Entonces, le adoramos por lo que Él es. En la alabanza le adoramos por lo que Él hace. En la adoración le adoramos por lo que Él es. Podríamos pensar en sus atributos. Él es santo, Él es omnipotente, todopoderoso, omnisciente. La omnisciencia de Dios, o la presencia de Dios, el conocimiento anticipado que Él tiene de todas las cosas. Le adoramos por su amor, porque es bondadoso, porque es nuestra roca eterna, porque es nuestro pronto auxilio en la tribulación, porque Él pelea por nosotros. Y mire, hay tanto por qué adorar a Dios, así que es importante esto. Alabemos entonces a Dios, manifestándolo a través de la música. Cuando hablamos de música, es la ciencia y el arte de combinar sonidos agradables al oído. Pero mire que dice agradables al oído. Es ciencia porque se requiere de investigación, es arte porque se mejora a través de la práctica, no porque es para Dios que salga como sea, ¿no? Tenemos que hacerlo de
lo mejor a través de la música, porque dice aquí, cantad, miren, cantad, qué maravilloso. Dios nos ha regalado el aparato resonador, ¿verdad? Las cuerdas vocales, emitimos sonidos, las ondas sonoras a través de la voz, y nosotros con esa voz que Dios nos ha dado podemos alabar a Dios, entonces manifestándolo a través de la música. La música es un medio por el cual Dios ha permitido que nosotros tengamos una relación de comunicación con Él, nos comunicamos con Dios, y en la Biblia encontramos manifestaciones de esto. Por ejemplo, Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Miren, eso dice que Dios mismo se regocija con cantos de júbilo. Qué maravilloso es haber estado en aquel coro donde Jesús es el director. Mire, está Jesús con sus discípulos y dice Marcos 14:26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿No le hubiera gustado a usted estar ahí y unirse a esa cantata, verdad? A ese himno maravilloso donde Jesús estaba cantando con sus discípulos. También, si vamos al Antiguo Testamento, Moisés lo hacía, puede leerlo en Éxodo 15:1-17. Moisés le cantaba al Señor, y hay 150 salmos considerados como el himnario del pueblo de Israel. Mire qué maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. También ahí se habla de una mujer, de Ana. Ana también le cantaba al Señor. Primero de Samuel, su capítulo 2. También los reyes cantan. El rey Ezequías, allá en Isaías, el capítulo 12, también cantando para Dios. Si vemos ahí en el libro de Josué, su capítulo 6, versículo 1-5, y también segundo Crónicas 20, 13-23, la música, muy importante, se utilizaba para la guerra. A los músicos, miren, los enviaban al frente del ejército tocando sus instrumentos. Miren, los músicos iban al frente, adelante del ejército tocando sus instrumentos. La música empezaba y entonces el poder de Dios se manifestaba. Pero es necesario hacerlo bien. Si ejecutamos un instrumento, hacerlo bien. Si lo hacemos con la voz, hacerlo bien. A veces, como es para Dios, que salga como salga, no. Si sabemos que es para Dios, hay que hacerlo lo mejor de lo mejor. Se hablan de 6 características acerca del músico, especialmente de David. Número 1, saber tocar. Ay, David, cómo ejecutaba ese instrumento. Tanto que Saúl estaba poseído por un mal espíritu. Y entonces mandaron a buscar un músico y no había otro mejor que David. Miren, David, cuando él ejecutaba su instrumento, el espíritu malo dejaba a Saúl. Qué maravilloso esa música, esas lindas melodías ejecutadas por el instrumento de David. Miren, traía paz, traía tranquilidad al corazón de Saúl. Miren qué tremendo. Entonces, saber tocar, ser valiente, se necesita valor para cantar. Estaba ante un rey David y él necesitaba valentía para eso. Nosotros necesitamos valor para poder alabar al Señor donde estemos, en la escuela, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en nuestro momento de oración, ahí, ¿verdad? Podemos cantar. También otra característica, hábil para la guerra, porque nosotros estamos en constante lucha, en constante guerra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Imagínense, estamos en guerra y la música es importante, el cantar es importante en medio de esas luchas que nosotros tenemos, ¿verdad? También agradable para conversar.
La música tiene que ser agradable, por eso dice agradable al oído, por eso no es ruido, por eso no es bulla, por eso es música agradable al oído. También buena presencia, es importante la buena presencia. Y lo más maravilloso, que Dios está con el músico, Dios está recibiendo esas melodías, Dios está con él. Muy bien, hay algunas preguntas que vamos a aplicar para continuar con este estudio. Las preguntas para poder observar el pasaje. La pregunta número 1, ¿quiénes deben cantar? ¿O quiénes debemos cantar? Bueno, definitivamente los habitantes de la tierra, dice el Salmo. No solamente los cristianos, sino los habitantes de toda la tierra. ¿Qué debemos hacer? Bueno, cantar. Cantar, miren qué maravilloso cantar. Y hay varios verbos, 7 verbos que están en modo imperativo. Esos verbos que encontramos allí, miren, ¿qué es lo que debemos cantar? Bueno, dice allí, cantar, servir, venir ante su presencia, reconocer, que tiene que ver con humildad, entrar, alabarle, bendecir, mire que tiene que ver también con obediencia. Es importante. ¿Quién? Los habitantes de la tierra. Ajá. Los habitantes de toda la tierra. ¿Qué debemos hacer? Cantar, miren, cantar es lo que tenemos que hacer. ¿Y cuándo tenemos que hacerlo? Ahí en el Salmo no encontramos la respuesta. Podría ser una pregunta retórica, ¿verdad? Pero podemos pensar en el contexto. Se habla de un contexto cuando estudiamos la palabra. Un contexto anterior, un contexto posterior, un contexto mediato, un contexto inmediato. El contexto lo vemos ahí en el Salmo 34, 1 al 4, ahí mismo en los libros, en el libro de los Salmos. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Miren, en mi boca estará de continuo su alabanza. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Qué maravilloso. Entonces, ¿cuándo? En todo tiempo. En todo tiempo, en momentos de bonanza, en momentos de alegría, en momentos de gozo, pero también cuando lloramos en medio de una enfermedad. Qué difícil, pero podemos allí alabar al Señor. Por eso dice en todo tiempo, continuamente. ¿Dónde? Aquí dice el Salmo, entrad por sus puertas, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Qué maravilloso. Miren, poder alabar al Señor. ¿Dónde? Aquí lo hacía el pueblo, en las puertas, en los atrios. No cabe duda, las puertas del tabernáculo, el atrio, el patio donde se reunía el pueblo, porque solamente entraban los sacerdotes al lugar santo y el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo. Miren, pero entonces nosotros continuamente, ¿verdad? ¿En dónde lo podemos hacer? Ahora en todo lugar, porque dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que donde usted está, allí puede alabar a Dios en todo tiempo. Pero también en todo lugar donde estemos, en la casa, ¿verdad? Cuando estemos con la familia, cuando estamos con los amigos, ¿verdad? Alabar a Dios. Miren, qué maravilloso entonces poderlo hacer en todo tiempo y en todo lugar. ¿Cómo hacerlo? Bueno, dice cantar alegres. ¿Cómo vamos a cantar? Alegres, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿por qué? Porque Él es nuestro creador. Miren qué maravilloso, porque Él es nuestro creador, porque somos su pueblo, porque somos sus ovejas. Vaya que ovejas y no cabritos, ¿verdad usted? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Miren, porque para siempre es su verdad. Entonces alabemos a Dios manifestándolo a través de la música, pero también a través del servicio. Y Dios nunca va a olvidarse del trabajo, del servicio, de la obra que realicemos para su nombre. No se va a olvidar del servicio y le alabamos a través del servicio.
Cuando le servimos a Dios, miren, lo hacemos también a través de la alabanza. Alabarle también es a través del servicio. Cuando servimos, cuando trabajamos, cuando hacemos una obra, estamos alabando al Señor. Servir. Y ahí la palabra se nos hace una motivación a eso. El texto que nos menciona la palabra allí acerca de la adoración a Dios, ¿verdad? Que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios es celebrar su presencia, adorarle, pero también dice, y el otro es semejante a tu prójimo como a ti mismo. Los religiosos, los fariseos, escriban, tenían más de 600 mandamientos. El Señor los redujo a 2. Amarás al Señor tu Dios, celebrar la presencia de Dios. Amarás a tu prójimo, esto es servir al prójimo. Miren qué maravilloso es Dios, servir. Y Dios nunca se va a olvidar de ese servicio que nosotros hacemos continuamente. Si vamos ahí a Hebreos, capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Miren qué maravilloso. ¿Qué trabajo es el que no va a olvidar Dios? El trabajo de amor. Tiene que ser un trabajo de amor, un trabajo continuo. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Hasta el fin, en todo tiempo, en todo momento, también servirle al Señor. Y Él no olvida el trabajo de amor, ese servicio, ese amor que hemos mostrado hacia los santos, dice, y servirles aún, sirviéndoles aún. Eso es algo que el Señor nos pide también, el servicio, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Miren, imitadores de aquellos que sirven con amor, de aquellos que sirven continuamente, de aquellos que son diligentes, que sirven con esmero, con prontitud, con ganas de hacerlo. Miren, qué maravilloso. ¿Quiénes son? A las personas a quienes debemos imitar. En el contexto, si nos vamos a Hebreos, ahí está en el capítulo 11, personas que son dignas de imitar en eso que hacen para Dios. El capítulo 11, encontramos a Abel. ¿Qué hizo Abel? Dice que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, hablaba por ella. ¡Qué maravilloso! Servir de esta manera, imitar a Abel en lo que hacemos, ¿verdad? Por supuesto, Caín trajo una buena ofrenda, de lo mejor de la tierra, pero en realidad no estaba reconociendo su necesidad de Dios. Pero Abel sí reconocía su necesidad de Dios, derramando la sangre de un corderito, de lo primero, miren, de sus ovejas. ¡Qué maravilloso! ¿Quién otro? Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Miren esta palabrita, haber agradado a Dios. Dice que Enoc caminó con Dios y lo llevó Dios. ¡Qué maravilloso! Noé durante 120 años estuvo construyendo el arca. 120, no cabe duda que invitó a la gente: ayúdenme, pero nadie quiso hacerlo. Por eso solo los 8 miembros de su familia se salvaron del diluvio. Pero ahí está, y anunciando 120 años sin una sola conversión. Otro, Abraham, solo escuchó el llamado de Dios: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y serás bendición a todas las naciones de la tierra. Él se fue, escuchó la voz de Dios, inmediatamente se va sin saber a dónde iba, sin saber qué sucedería. Él solo obedeció a Dios. Cuando Dios le pidió a su único hijo, también estuvo dispuesto a darlo. A punto de, con la mano ahí, teniendo el cuchillo para dar el golpe, Dios le dice: detente, no le hagas daño, y Dios proveyó ahí el cordero para el sacrificio. Se menciona a Sara y a otros, y Dios quiere que le sirvamos a Dios a través de esto.
¿Cómo servirle a Dios? Bueno, si miramos allí Filipenses, capítulo 2, su capítulo 2, vamos a ver ahí, Filipenses, su capítulo 2, ahí hay algo interesante para todo aquel que quiera servir. Dice ahí Filipenses 2, su capítulo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, como cosa que aferrarse. Miren, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire, interesante, 4 cosas para los que quieran servir, siguiendo el ejemplo de Jesús, el ejemplo más grande de servicio, Jesús. Primero dice que se despojó a sí mismo. Se habla de la palabrita kenosis, que significa cebación. Se despojó de algunos de sus atributos, quizás sin dejar de ser Dios definitivamente. Siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre los hombres. Y dice Juan, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero se despojó, se humilló. Qué interesante, se despojó. La primera cosa entonces es despojarnos ¿de qué? De aquello que impide agradar a Dios. Puede ser el orgullo, puede ser aún nuestros derechos, ¿verdad? Qué difícil es, pero primero despojarse. Número 2, tomar forma de siervo. Dice, tomó forma de siervo. Después de despojarnos, tenemos que decir, Señor, ayúdame a tomar forma de siervo. Ayúdame a ser un verdadero siervo. Ayúdame a servirte, realmente a tener un corazón de siervo. Número 3, humillarse. Se humilló a sí mismo. ¿Cómo cuesta eso? Humillarse, ¿verdad? ¿Cómo cuesta, verdad? Poder despojarnos y luego humillarnos, ser humildes. Qué interesante, ¿verdad? El poder humillarnos. Lo contrario de la humildad es el orgullo. Nabucodonosor se llenó de orgullo y se paseaba ahí en su palacio diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi nombre? En ese momentito es reprendido y se considera un animal y vive con los animales, le crece el pelo, las uñas y está así durante 7 años hasta que reconoció. Por eso reconocer es humildad, se humilló. Y la última característica, obediencia. Dios pide obediencia, obedecer a Dios a través de lo que nos pide en su bendita palabra. Eso es maravilloso. Saúl no obedeció a Dios y no le fue nada bien. Cuando nosotros obedecemos a Dios, pues vamos a recibir esa recompensa, porque miren, Dios cumple sus promesas. Dios recompensó a Jesucristo, le exaltó. Miren qué maravilloso. Y cuando nosotros lo hacemos también, Dios cumple la promesa de Hebreos. Miren, hay recompensa. Por eso 1 Corintios 15:58 están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que termino ya este mensaje, pero antes es necesario que pensemos qué razones hay para alabar a Dios. Yo creo que muchas. ¿Y cuándo fue la última vez que pudo expresar su gratitud sincera a Dios? Bueno, ahora entonces, este momentito queda para que usted ore un momento. Y ahí en su oración, luego escriba, enumere las bendiciones que ha recibido de Él. Y después de eso, comparta con el que está a la par suya, su esposa, sus hijos, su familia, algún amigo. Comparta una o varias bendiciones que Dios le dio en esta semana. Así que los salmos eran el himnario del pueblo de Israel. Miren,
El Salmo 100 nos invita a alabar a Dios. ¿Y cómo hacerlo? Con alegría. A servirle con alegría. Y para realizar un servicio genuino, entonces, número 1, despojarnos de aquello que nos impide agradar a Dios, servirle a Dios. Y luego decirle al Señor, ayúdame, dame un corazón de siervo. Y luego poner en práctica la humildad, ser humildes y obedecer. Y de esa manera estaremos agradando a Dios a través de la alabanza. Le vamos a alabar, miren, con la música, a través de la música, cantando. Y le vamos a alabar a través del servicio, pero un servicio, como dijimos, con amor. Eso nos dice la palabra. Un servicio genuino, un servicio con sinceridad, un servicio que lo hagamos con diligencia, con esmero, con prontitud, con ganas de hacerlo. ¿Y dónde vamos a alabar a Dios? Bueno, en todo lugar. ¿Cuándo lo vamos a hacer? En todo tiempo. En momentos que tengamos prosperidad y en momentos de problemas económicos o problemas de enfermedad, allí aún dice que en el dolor es mejor cantar. Quiera el Señor bendecirlos, nos vemos en otra oportunidad y entonces que disfrute de un día maravilloso.